Saludos cordiales, queridos hermanos. Qué alegría poder compartir con ustedes esta reflexión dominical correspondiente al segundo domingo de Cuaresma. Estamos viviendo este tiempo favorable. Vivimos la oportunidad que Dios nos da para volver a Él con sinceridad de corazón, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Volver a Dios significa, en primer lugar, sentir dolor porque lo hemos ofendido, porque nos hemos alejado de su plan de salvación y deseamos enmendar nuestros errores, volver a la casa del Padre, sentir su abrazo y su misericordia y vivir una vida verdaderamente plena, una vida llena del amor de Dios. Este tiempo de Cuaresma es una invitación a preparar el corazón para vivir de manera debida los acontecimientos que nos dieron vida, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Qué privilegio tenemos nosotros de sentir en el corazón la llamada de Dios de poder volver a Él. No desaprovechemos esta oportunidad que Dios nos da para sentir esta llamada de su parte, corresponder a su amor y a su misericordia. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere nuestra salvación. Dios quiere nuestra libertad y nuestra paz. Pero para eso debemos atender a su llamada, obedecer con fe su palabra y caminar en sus caminos, porque el Señor Jesús es para todos los creyentes el camino, la verdad y la vida. La primera lectura de hoy, tomada del libro del Génesis, nos presenta el relato cuando Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y hay dos elementos que yo quisiera compartir con ustedes a la luz de esta primera lectura de la liturgia de la palabra de hoy. Abraham escucha y obedece a Dios. Escuchar y obedecer a Dios. Así como en el capítulo 12 del Génesis, Abraham dejó su tierra, su casa, su familia y se fue solo con la certeza de la palabra de Dios. Así debemos nosotros también escuchar y obedecer a Dios, sin mediar palabras, solo con la certeza de la fe, con la confianza puesta en el Señor, de que Dios va a proveer todo lo necesario para nuestra vida. Dice el Señor: sal de tu tierra, de tu casa, vete con los tuyos a la tierra que yo te voy a dar en herencia. Y una de las promesas que el Señor le hace a Abraham cuando sale de Ur de los Caldeos es que va a ser padre de una multitud incontable como la arena del mar y las estrellas del cielo. Pero esto es toda una paradoja porque Abraham, en primer lugar, es viejo y su mujer es estéril. Pero a pesar de tener esas adversidades en su contra, Abraham no duda. Abraham es el hombre de la fe, el maestro de la fe, el modelo de creyente para todos nosotros. Abraham escucha la palabra de Dios, camina, emprende su viaje, se levanta, deja todo, se va con lo suyo y con los suyos solo por escuchar y obedecer a Dios. Por eso nosotros lo conocemos como el Padre de la fe, porque es un modelo para todos nosotros. Ojalá nosotros tuviéramos también esa confianza plena en el Señor de escucharlo atentamente y obedecerle sin mediar palabras, solo con la certeza de que si Dios me invita, si Dios me llama, Él hará que en el camino las cosas se den. Y hoy el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Esto riñe con la promesa del Señor. Era su único hijo. ¿Cómo va a ser el padre de multitudes si al final el único hijo que tiene el Señor se lo pide en sacrificio?
Abraham escucha, obedece, toma a su hijo, la leña, se dirige a la montaña donde el Señor le pidió que fuese a sacrificar a su hijo, arma el altar, prepara todo y sin mediar palabras se dispone a sacrificar a su hijo. Queridos hermanos, aquí hay una enseñanza grandísima para nosotros. Tenemos que aprender a escuchar y obedecer a Dios. A veces llevamos cosas que se convierten en apegos desordenados en nuestra vida y cómo nos cuesta sacrificarlo, cómo nos cuesta dejarlo. Abraham, por amor a Dios y por obediencia a Dios, sacrificaría a su hijo. Nosotros hoy, ¿qué tenemos que sacrificar para obedecer realmente la voluntad de Dios? Es una pregunta que debemos hacernos todos. ¿Qué nos cuesta a nosotros dejar para obedecer y seguir fielmente los caminos del Señor? Aprendamos de Abraham a escuchar y obedecer. En el Evangelio vamos a meditar la transfiguración del Señor. Y es un relato interesante porque el Señor Jesús toma a Santiago, Pedro y Juan y los lleva a un monte alto y allá se transfigura en presencia de ellos. La gloria de Dios los envuelve. Pedro siente temor, miedo en su corazón, pero en ese temor y en ese miedo, frente a la gloria de Dios que les envuelve, le dice al Señor: Señor, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Y esto es interesante porque la vida cristiana tiene también esos momentos donde la gloria de Dios nos envuelve. Incluso todos los días la gloria de Dios se manifiesta a nuestro alrededor, nos envuelve. Y pueda que nosotros en algunos momentos estemos como Pedro, Santiago y Juan, llenos de temor, pero nos sentimos cómodos, realizados, plenos, felices, gozo en el corazón por todo lo que el Señor nos regala, por todo lo que el Señor nos da, por todo lo que el Señor nos manifiesta. Y olvidarnos que también tenemos que bajar la montaña y encontrarnos con nuestra realidad, encontrarnos con los momentos difíciles de nuestra vida. Eso significa asumir la cruz, significa asumir el dolor y el sufrimiento como algo que redime. Ese sacrificio que ofrecemos cargando la cruz todos los días es un sacrificio redentor de salvación. Es la luz al final del túnel. Es aquello que nos conduce a la verdadera felicidad. Por eso tenemos que ser agradecidos con Dios cuando contemplamos, que es casi a diario, ese manifestar de Dios que actúa siempre en nuestro favor y que nos hace sentir muy bien. Pero en los momentos difíciles, cuando nos toca ir a Jerusalén, como el Señor Jesús, que le toca cargar la cruz, que le toca ir a encontrarse con la muerte, hay una palabra de Dios que a mí siempre me impacta en los evangelios cuando el Señor Jesús toma la determinación de ir a Jerusalén. O sea, toma la determinación de ir al encuentro con su muerte, pero también con su resurrección. Por eso nosotros hoy debemos aprender que todo ese envolver de la gloria de Dios en nuestras vidas nos tiene que conducir a vivir nuestra vida ordinaria, cotidiana, con alegría, aunque nos toque sufrir, cargar la cruz con amor, porque dice el Señor Jesús que quien no tome su cruz y lo siga de verdad no es digno de Él, y el que no se niegue a sí mismo y lo siga tampoco es digno de Él. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir en los momentos de alegría dando gracias a Dios y en los momentos difíciles vivir una vida plena, puesta la confianza en el Señor, como dice la antífona del Salmo de hoy: siempre confiaré en el Señor. Miren qué antífona más hermosa: siempre confiaré en el Señor. Y un detalle más del Evangelio es que esa gloria de Dios también nos invita a nosotros
a escuchar con atención al Hijo amado del Padre. Una voz del cielo le dice a Santiago, Pedro y Juan, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Tenemos que aprender a afinar el oído para escuchar al Señor Jesús cuando nos habla. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado y nosotros nos hacemos los sordos a su voz, endurecemos el corazón, dejamos que la palabra de Dios no penetre en nuestras vidas, nuestros sentidos? Y por eso no amamos, porque la palabra de Dios tiene que ser escuchada y obedecida como la escuchó y obedeció Abraham. Por lo tanto, debemos aprender a escuchar al Hijo amado de Dios, a Jesús el Señor, para vivir en nuestras realidades el mandamiento del amor. Amar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda el alma, y amar también a nuestros hermanos, como el Señor Jesús nos amó primero. Ojalá que eso lo hagamos nosotros día con día. No solo es vivir la alegría de los sacramentos, sino vivir también las realidades cotidianas con los hermanos, con la familia, en el trabajo, de manera alegre, sirviendo siempre, pero sobre todo, queridos hermanos. Muy bien, queridos hermanos, yo les invito a que oremos un instante con la oración de este año jubilar a San José. Vamos a decir todos en casa: salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Oremos también saludando a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Una alegría inmensa compartir la reflexión de la palabra de este segundo domingo con todos ustedes. Y les imparto